hermana, que no la conozco por cierto, que se titula Al abrir tu palabra. ¿Se anima a escucharlo con atención? Dice así: Señor, al abrir ahora tu palabra, lo hago buscando tu poder, para que el verbo eterno en que ella se halla me enseñe a vivir, a servir, a obedecer. Permíteme abrirla con fe renovada, que en ella escuche primero tu voz. Satura mi mente, mi alma conflictuada, con tu paz, tu poder que vienen de Dios. Quiero leerla con cuidado y cariño, por eso te imploro, corazón de niño, lleno de esperanza, de fe y de amor. Penetra en mí tu palabra bendita, es ella el poder que mi vida necesita para vivir por ti, mi Señor y mi Dios. ¿Decimos amén? Amén. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Que podamos tener hoy corazón de niño, Señor, para que con sencillez, con pureza y con toda la fe, Señor, podamos recibir esta palabra bendita, atesorarla en nuestros corazones, Señor, y que ella pueda obrar poderosamente en nuestras mentes, en nuestra vida, en todo nuestro ser. Renueva, Señor, nuestra mente ahora. En el nombre de Jesús te lo rogamos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra. Dele gracias, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. ¿A quién iremos, Dios? Si solo tú tienes palabras de vida. Aleluya. En tu presencia estamos, Señor. Háblanos en esta mañana a través de tu poderosa palabra. Bendita, preciosa. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Bueno, hermanos queridos, estamos prontos para recibir la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Les quiero invitar a abrir la Biblia en Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 17. Primera de Timoteo 6, versículo 17. Amén. Nuevo Testamento. Allí una de las cartas que le envía el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, dándole consejos de parte de nuestro Dios. Amén. Bueno, ¿encontraron Primera de Timoteo 6, 17? Gloria a Jesús. Entonces podemos leer juntos. Y dice así la bendita palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, dice Pablo, sino que pongan su esperanza en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Amén. Nuestra esperanza está en Dios hasta el final, hasta el fin de los tiempos, porque Él es el que nos da todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Y dice Pablo que nos da todas las cosas en abundancia. En abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Amén. Para que las disfrutemos. Sabemos nosotros que Dios tiene para nuestras vidas planes hermosos. Sus pensamientos, sus caminos no son los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, enséñale a los ricos de este siglo que no confíen en las riquezas materiales, ¿verdad? Porque ellas son inciertas. Y por cierto que esto es así. Hemos nosotros conocido seguramente, o tal vez usted experimentado en algún momento de su vida, que lo material, hermanos, hoy está y mañana no. Y aún hay personas ricas en este mundo que lo han tenido todo, hablando de lo material, y han quedado sin nada. ¿Conocemos o no conocemos personas en esa situación? Porque, como dice Pablo aquí, las riquezas son inciertas. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, no las cosas materiales.
que por cierto las necesitamos, pero nuestra confianza tiene que estar en Dios, porque Él es el que nos da todas las cosas, todas las cosas, y nos las da, dice Pablo, abundantemente, hermanos, abundantemente, y para que las disfrutemos. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios que nos da con abundancia. Nos da muchas cosas a los cristianos con abundancia, con abundancia. Es más, nos anima en su palabra, nos exhorta en su palabra a que pidamos cosas que no tenemos y que las pidamos en abundancia. ¿Recuerda usted qué nos dice Santiago? Que le pidamos a Dios y que Él nos va a dar con abundancia. ¿Quién se acuerda? ¡Fuerza! ¡Sabiduría! ¿Recuerda ese pasaje de la Escritura? Decía Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y le habla a la iglesia, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Bendito el Señor. Gracias al Señor que nos da abundantemente y nos da sabiduría si alguno tiene falta, porque en la medida que la pidamos, Él la va a derramar en su mente, en su corazón, para que usted y yo podamos vivir una vida agradable a los ojos de Dios, para que podamos evitarnos una cantidad de circunstancias y problemas muchas veces cuando no tenemos la sabiduría que viene del cielo. Y dice Santiago que el Señor nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reproche, para que nosotros entonces podamos disfrutar de esa bendición que viene del cielo. Amén. Pablo ora también en el Nuevo Testamento y le pide a Dios que abunde en la iglesia algo, que abunde en la iglesia. ¿Qué cosa será, hermanos? ¿Alguno se acuerda? Pablo en Filipenses 1:9, en 1 Tesalonicenses 3:12, 4:10, no lo busque ahora. ¿Qué es lo que pedía Pablo a Dios? Que derramara abundantemente entre sus hijos, entre su iglesia. Amor. Sí, amor. Y esto te pido en oración, decía Pablo en Filipenses, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y el Señor, dice, nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Amén. Que abunde el amor entre los hijos de Dios, pedía Pablo. Y sin lugar a dudas que todos los que estamos aquí sabemos de qué hablamos cuando hablamos de abundancia. Cuando hablamos de abundancia. ¿En nuestro país sigue existiendo el mercado de la abundancia? No. ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Bueno, pero lo conocen, algunos dicen que sí. Ahora es para comer solamente, pero lo conocieron los hermanos que ya tienen algunos añitos más, el mercado de la abundancia, ¿no? ¿Por qué ese nombre? Porque bueno, entrabas allí y había de todo, pero había mucho de todo lo que allí se ofrecía, en abundancia. Y la abundancia justamente es eso, gran cantidad de algo. La abundancia nos habla de prosperidad. Y es lo opuesto a la escasez. Cuando hay escasez, nos encontramos frente a que hay cosas o hay algunas necesidades que se tienen que cubrir, pero los recursos, ¿cómo son? Limitados o insuficientes. Faltan cosas, y especialmente cosas necesarias para vivir. Eso es la escasez. Eso es la escasez. En cierta oportunidad, usted recordará que Jesús y sus discípulos iban predicando las buenas nuevas, y dice que una multitud muy grande lo siguió, que había allí delante de Jesús unos 5.000 escuchando sus enseñanzas, y como pasó el día y pasaron las horas, y como es natural y lógico, estas personas que tuvieron hambre, que es una de las necesidades básicas para cubrir de los seres humanos. Es la gran necesidad de los seres humanos, ¿no? Físicamente hablando, es una de las principales. Y dice la palabra de Dios que surge allí una necesidad. Y Felipe se acerca a Jesús y le dice: ¿de dónde compraremos pan
para que estos coman, le dice a Jesús. Porque lógicamente, imagínese usted, 5.000 personas allí con hambre, con esa necesidad. Felipe se daba cuenta que había escasez. Felipe se daba cuenta que los recursos eran más que limitados, que no existían. No tenían para darle esos 5.000. Y le dice Felipe al Señor también, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Recuerda este pasaje? Sin embargo, dice la palabra de Dios que había alguien allí, un muchachito, que tenía lo suficiente, porque lo que tenía le alcanzaba para él. Andrés, otro de los discípulos, se acercó a Jesús con este muchachito y le dijo, mira, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes, ¿se acuerdan? Y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Le dice Andrés. Pero usted y yo sabemos que el Señor hizo un gran milagro allí. ¿Se acuerdan? El Señor oró al Padre y multiplicó esos panes y esos peces. Y dice la palabra de Dios que todos comieron, todos se saciaron, y que el Señor Jesús le pidió al final de haber alimentadose todos a sus discípulos que recogieran los pedazos para que no se perdiese nada. Una enseñanza preciosa del Señor también allí. Y comieron todos y se saciaron. Había abundancia en aquella hora, en aquel lugar donde al comienzo había escasez y solo había lo suficiente para uno. Abundancia, y yo diría sobreabundancia. Porque también recuerda usted, dice que recogieron aquellos pedazos que sobraron. ¿Y cuántas canastas llenaron? 12 canastas, dice, de esos pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de los que habían comido. Gloria a Dios. Dios es un Dios de abundancia, hermanos, de abundancia. Claro está que el pasaje central que leímos habla al comienzo y exhorta a que se le enseñe a los ricos de este mundo que no pongan su mirada en las cosas materiales, que Dios es el que nos da todas las cosas y para que las disfrutemos y nos las da en abundancia, tanto lo material como lo espiritual. Pero hermanos queridos, recordemos las palabras de Jesús también allí en el Nuevo Testamento, donde Él nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por lo tanto, hermanos, es imprescindible que nosotros entendamos en esta mañana que es la vida abundante, la vida espiritual abundante, la que nosotros debemos anhelar, buscar, de la que nos tenemos que apropiar, porque el Señor nos las quiere dar, nos la ha dado desde el momento que la recibimos en nuestro corazón, aleluya, y que luego la abundancia en el resto de las cosas de nuestra vida vendrá por añadidura. Pero primero debemos anhelar y debemos buscar la abundancia espiritual. Cuando llegamos al Señor y le conocemos, empezamos a conocer progresivamente su palabra y en ella sus promesas, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y una de ellas es la bendición, el regalo de Dios de darnos una vida abundante, una vida espiritual abundante, abundante. Y dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. El Señor ha venido a nosotros para darnos una vida abundante, en la que reine la paz, sin la cual nadie puede vivir, en la que reine el amor, en la que reine la bendición del cielo, la prosperidad, y nos ha dado una vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna de la cual podremos disfrutar cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén. Esto ha hecho el Señor por nosotros. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia, en abundancia, en abundancia. Es absolutamente imposible, hermanos, tener una vida abundante si no creemos en las palabras que nuestro Dios nos ha dado. Si no creemos con todo el corazón en las promesas que Dios tiene en su palabra para nuestras vidas.
Si no creemos en la Biblia, que es la palabra de Dios, es imposible tener una vida abundante si no creemos en la palabra de Dios. Tenemos aquí el gran tesoro para nuestras vidas en las Escrituras, porque Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Esta es la palabra profética más segura que tenemos, aleluya. Y la naturaleza de Dios, sus pensamientos para nosotros, su guía, su orientación, está aquí en la palabra. Si nosotros creemos con todo el corazón y si ponemos por obra la palabra de Dios, entonces viviremos una vida abundante. Una vida abundante. Con pensamientos, hermanos, que traigan justamente vida y salud a nuestro cuerpo y salud a nuestra mente. Marco Aurelio decía, la vida del hombre es lo que la hacen sus pensamientos. Y usted y yo, desde que nos levantamos, estamos continuamente pensando, ¿o no? Estamos continuamente dialogando silenciosamente con nuestra mente, con todos los pensamientos que vienen a ella. Todo el tiempo, todo el tiempo. Los pensamientos, hermanos, más vitales, los pensamientos más poderosos, más positivos, más creadores, más creativos. ¿Saben de dónde vendrá? De la Biblia, de la palabra de Dios. Allí se hallan los pensamientos más maravillosos para la vida de cualquier hombre y mujer que se acerque a Dios, que sea un cristiano. La propia palabra así lo expresa. Jesús mismo dijo, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras en ustedes. ¿De qué está llena tu mente en esta mañana? En tu día a día, cuando te levantas, cuando vas a tu trabajo, cuando atiendes a tus hijos, cuando estás en tu hogar, cuando te trasladas, cuando viajas. ¿Qué pensamientos están tomando tu mente? Tu mente. ¿Cuáles son? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son pensamientos que vienen de la palabra de Dios? ¿O son pensamientos de hombre? Hermanos, si nosotros llenamos nuestra mente con pensamientos espirituales, es decir, con la palabra de Dios, entonces nuestra vida espiritual comenzará a crecer. Podremos ver esa abundancia que Dios nos ha prometido. Aleluya. Podremos ser más sensibles a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Repito, podremos ser más sensibles a la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque vamos a tener certeza de que su palabra tiene poder para operar en nuestras vidas. Es decir, tiene poder para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestra mente. Aleluya. Creo que los que estamos aquí, que son todos cristianos, pero tal vez alguien nos escucha hoy y no lo es. Cuando vino Jesús, tenía en su mente una manera y una forma, una estructura de pensamientos, y cuando vino el Señor empezó a transformarle. ¿Les pasó? ¿Les pasó o no les pasó? ¿Cómo pasa eso, hermanos? Eso pasa porque la palabra de Dios es poderosa y empieza a obrar en ti, empieza a operar en ti, empieza a operar en mí, empieza a operar en nuestra mente, en nuestro corazón, y empieza a transformarnos. Aleluya. La palabra de Dios es altamente terapéutica. Voy a utilizar esta palabra que todos conocemos en el siglo XXI donde vivimos, porque la mayoría o un gran grupo de personas que suelen hacer terapia, ¿o no? A veces escuchamos, por ejemplo, los famosos, ¿sí? Todos tienen un terapeuta de cabecera, ellos mismos lo expresan, ¿no? Y les preguntan, muchas veces los periodistas, ¿hacen terapia? Sí, desde hace 20 años, ¿verdad? Hacen terapia. ¿Y qué es hacer terapia, hermanos? ¿Qué es hacer terapia en psicología? Es justamente empezar a buscar
y empezar a entender y a responderse una cantidad de, a veces, preguntas, de inquietudes, de dudas, y a través del diálogo con el terapeuta y con las indicaciones y con los consejos del terapeuta, ir logrando encauzarse en la vida. ¿Es así o no? Discúlpenme si hay un profesional acá del área, que lo estoy diciendo capaz que medio a lo criollo, digamos, ¿no? Pero hay terapias, como por ejemplo la terapia cognitiva, que dice que los pensamientos del hombre son los que provocan las conductas negativas en nuestro ser. Por eso la terapia cognitiva apunta a la transformación del pensamiento. ¿Amén? ¿Y qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios va transformando nuestros pensamientos. Nos va haciendo una terapia de aquellas. ¿Amén? Porque la palabra de Dios nos confronta a nuestra realidad y nos empieza a mostrar, nos ayuda a identificar dónde están los pensamientos que no agradan a Dios, y empezamos a llenarnos de sus consejos, de su palabra, de pensamientos espirituales que obran poderosamente en nuestro ser, hermanos. ¿Amén? La palabra de Dios es terapéutica. La palabra de Dios desplazará de nuestra mente todo lo que pueda dañarnos. Amén. Todo lo que pueda dañarnos. Llénese de la palabra de Dios para tener una vida abundante. Llénese de la palabra de Dios. Llénese de palabras espirituales. Repita versículos en todo momento. Como dije hace un instante, en su diario vivir, cada uno sabe qué actividades hace. Pero en todo momento, si le es posible, repita versículos, repita la palabra de Dios. Aleluya. Tal vez algunos tienen además textos de cabecera, textos que en algún momento han impactado fuertemente en su vida. Recuerde esas palabras, repita esas palabras, llene su mente de palabras espirituales. Aleluya. Memorice versículos. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Amén. Estamos en una era donde a veces la memoria para el aprendizaje se desplaza, ¿no? Porque bueno, en otra época aparentemente, y en parte es cierto, se aprendía todo de memoria. Pero la memoria es necesaria para aprender. Es necesaria. Haga ese ejercicio. Apréndase versículos de memoria. Debemos insistir, los que tenemos niños, con los jóvenes, con toda la iglesia, aprender de memoria versículos de la palabra de Dios. Porque cuando llegue el día malo, o cuando no sea el día malo, y nosotros busquemos ese refrigerio, busquemos llenarnos de esos pensamientos, a veces nos encontraremos que tenemos solo frases armadas, paráfrasis de la Biblia, o a veces creemos que alguna frase que escuchamos repetidamente es un texto bíblico. Nosotros tenemos que llenarnos de los textos bíblicos y memorizarlos y meditar en cada uno de ellos. Y para sellar todo esto, tenemos también que asistir regularmente a la iglesia, al culto de adoración a Dios, para que allí todo esto haga que nuestra mente sea transformada y que podamos vivir una vida realmente abundante. Yo creo que todos aquí queremos tener una vida espiritual abundante. Amén. Así como en otras áreas de la vida anhelaríamos abundancia, capaz que algunos anhelan en esta hora abundar más en dinero, o abundar más en alimentos, o abundar más en vestimenta, o abundar más en tiempo de recreación, no sé, pero que nuestra mirada hoy esté centrada en crecer y que en nuestra vida espiritual realmente sea una vida abundante. Recuerda que Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos, hermanos, para que las disfrutemos. No podemos vivir esclavos de nuestros pensamientos, de nuestra vieja manera de vivir y de pensar. No podemos vivir torturados, traumados. No podemos. Si somos hijos de Dios, Él con su poder, con su palabra poderosa, empezará a obrar nuestras vidas. Opera en ti, opera en mí. Aleluya. Él lo hace porque su palabra tiene poder. Su palabra es poderosa. Amén. En 2 Corintios 8, busque allí.
Segunda de Corintios 8, versos 1 y 2. Bueno, aquí es la carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y está hablando de una ofrenda que Pablo ha recibido de parte de estos hermanos. Y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. ¿Qué nos da el Señor en abundancia? Gozo, hermanos. Gozo, gozo. Dice aquí el apóstol Pablo que estos hermanos abundaban en gozo. Versículo 2. Y abundaban en gozo, además, en medio de una gran prueba de tribulación. En medio, dice, de grande prueba de tribulación. ¿Qué es lo que resalta Pablo? La abundancia de su gozo. La abundancia del gozo que tenía esta iglesia. Aleluya. Y la vida abundante es gozo en el Señor. Amén. El gozo en el Señor. Ese gozo que viene del cielo. Y que viene del cielo y que se manifiesta aún en medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que viene solo de Dios. Amén. El hombre que no tiene el Señor, que no le ha amanecido la luz de Cristo, que no tiene el Espíritu, no puede experimentar gozo en medio de la tribulación. Sin embargo, bendito sea el Señor. Su palabra, que es verdadera, que es fiel, obra en nosotros poderosamente para que en el día de la tribulación y a pesar de lo que estemos viviendo, el gozo del Señor sea la fuerza de nuestra vida. Aleluya. Y podamos gozarnos delante de su presencia, aún en medio de la adversidad. La iglesia aquí estaba pasando una tribulación, pero dice Pablo, abundaron en gozo. Y esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios, obrando en la mente, en el corazón del cristiano, que realmente se rinde ante el Señor, que realmente cree en su palabra, que realmente lee la palabra de Dios, la atesora y cree que lo que dice aquí es así, aleluya, y lo vive y lo toma para su vida y lo practica, aleluya. La palabra de Dios tiene poder, aleluya, poderosa es. Gozo abundante que viene del cielo. En el capítulo 9 de 2 Corintios y en el versículo 8, lo tiene allí a continuación, dice la palabra de Dios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que el Señor nos da en abundancia también, hermanos? Gracia, su gracia. Amén. Su favor está con nosotros. Su misericordia es derramada en nosotros en abundancia. En abundancia, en abundancia. Gracia. Cantábamos con los niños hace unos años, súper abundante. Gracia súper abundante para nosotros. Aleluya. La gracia del Señor está sobre nosotros en abundancia, aleluya, en abundancia, hermanos. ¿Y para qué tenemos gracia en abundancia? Dice aquí la palabra de Dios: para que abundemos en toda buena obra. Para que podamos compartir, hermanos. Para que podamos compartir con otros lo que el Señor nos ha dado. Para que podamos abundar en toda buena obra. Qué bueno es el Señor, que nos da en abundancia, porque podemos con abundancia, entonces, con esa abundancia compartir. Tenemos para dar y dar y dar, porque abundantemente hemos recibido del cielo gracia, y por eso podemos compartirla, aleluya, por eso podemos darla a otros, por eso podemos compartírsela a otros. Amén. Gracia en abundancia, para que podamos también abundar en toda buena obra. Amén. El Señor es maravilloso. El Señor nos da en abundancia, pero siempre nos enseña que lo que hemos recibido de Él no es para que nos lo quedemos y seamos egoístas, sino para que podamos entonces ser de bendición, ser de bendición, ser de bendición.
Hemos sido llamados al Evangelio para ser bendecidos, pero hemos sido llamados al Evangelio para ser de bendición, para ser de bendición. Si hay alguien aquí que está pensando solamente en sí mismo, cambia ahora por el poder de la palabra de Dios su pensamiento. Dios nos ha llamado para que podamos ser un canal de bendición a otros, para que podamos bendecir nuestro país, aleluya, nuestro barrio, nuestro entorno, para que podamos influir a todos los que nos rodean con el amor, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Efesios 3:20. ¿Encontraron, hermanos? Efesios 3:20. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué nos promete el Señor, hermanos? Poder abundante. ¿Qué dice aquí Pablo? Que Dios es omnipotente. Y es omnipotente, amén. Tenemos un Dios todopoderoso, tiene todo poder. Si nosotros creemos en ese poder, también seremos llenos de él. ¿Para qué? Para que cuando oremos, pidamos y podamos recibir. Porque además dice la palabra de Dios que él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjese usted, nos da abundantemente más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestras vidas poderosamente, abundantemente, y no lo hemos podido ver? Tal vez luego, con el tiempo, mirando atrás, ahí dijimos: sí, Señor, ahí estabas tú, dándome abundantemente de tu poder, aunque yo no lo entendía. Aleluya. Él es omnipotente para darnos más de lo que pedimos, más de lo que entendemos. Qué bueno es Dios, amén. Qué precioso que es Él. Filipenses 4:19. Este es un versículo que muchos cristianos conocen de memoria. Filipenses 4:19. Provisiones abundantes. Dios nos da provisiones abundantes. Dice así la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Conoce este texto, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos un Dios todopoderoso y un Dios rico, nuestro Dios rico. Aleluya. Sus riquezas están en gloria. Y Él nos proveerá todo lo que nos falta. Todo lo que nos falta. Dios nos da provisiones abundantes, hermanos. Nos da lo que nos falta en nuestra vida espiritual, si buscamos de Él, para que entonces luego podamos reflejar en nuestra vida material también que Dios está con nosotros, dándonos su provisión. Hablábamos hoy al comienzo que la abundancia es lo contrario a la escasez, y la escasez es lo contrario a la abundancia. No vamos a ahondar en la escasez porque sería otra prédica adicional, pero la palabra de Dios nos enseña a través de distintos pasajes, de distintos versículos, que la escasez muchas veces es el resultado del pecado y de la pereza. Por eso es importante, tanto a nivel espiritual como material, que nos revisemos en esta mañana delante de Dios, para ver cómo está nuestra relación con Él. Porque si hay pecado, hermanos, entonces Dios no puede derramarse en abundancia con nosotros. Y si hay pereza de algún tipo, si hay pereza para trabajar, si hay pereza para esforzarse,
La palabra de Dios nos exhorta a que cambiemos esa manera de vivir, que cambiemos esa manera de orar. Se expresa para leer la Biblia, para orar. Es tiempo de ponernos en pie, disciplinarnos y empezar a hacerlo. Aleluya. El Señor nos proveerá todo lo que nos falta para que no vivamos en escasez de ningún tipo, sino que tengamos todo, como dice la palabra, en abundancia, para que lo disfrutemos. Aleluya. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11, la palabra de Dios dice, 2 de Pedro 1, 11. Leo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como broche de oro, hermanos, el Señor nos está preparando una entrada abundante, generosa en su reino. Amén. Él nos está preparando una entrada amplia, generosa en su reino. Una vida eterna en las moradas celestiales. A veces estamos muy enfocados en la tierra, porque en ella estamos, porque el día a día nos consume, porque las tareas, porque las responsabilidades, pero no perdamos, hermanos, esa visión que tenemos que tener de que somos seres espirituales, seres que vivimos una vida en el espíritu y que nuestra vida tiene como destino final las moradas celestiales. No olvidemos esa perspectiva. El Señor nos está preparando una entrada amplia y generosa a su reino. Aleluya. A su reino. Quiere decir que cuando Él lo quiera, nosotros llegaremos a la patria y allí nos estará esperando el Señor. Allí nos estará esperando el Señor. Amplia, generosamente, abundantemente será esa entrada a la eternidad. Nuestra esperanza está en Dios hasta el final. Él es nuestra esperanza. Esperanza de gloria tenemos en el Señor Jesús. Amén. A los ricos de este mundo, no confíen, no pongan su esperanza en las riquezas. Son inciertas. Dios es nuestra esperanza. Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Cómo está hoy tu relación con el Señor? Mientras los músicos van pasando. ¿Cómo está tu relación hoy con el Señor Jesús? Con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. ¿Te estás llenando de su palabra para poder tener una vida abundante? ¿Estás disfrutando del gozo que solo viene del cielo? De la gracia, del poder, de las provisiones que el Señor solo puede darle a sus hijos? ¿O estás viviendo en escasez? ¿Estás viviendo en escasez? Si estás viviendo en escasez, esta es la mañana. Esta es la mañana para que tengas un nuevo encuentro con el Señor Jesús. Y para que le digas, Señor, yo quiero esa vida abundante. Yo quiero esa vida abundante que tú prometes. Me comprometo a partir de hoy contigo, Señor, a escudriñar más y más tu palabra. Creo en tu palabra. Lleno mi mente, mis pensamientos con tu palabra. Con tu palabra. Palabras espirituales que traen abundancia espiritual a nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren esta mañana tener una vida abundante? Reciba. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Reciba ahora las promesas de Dios. Crea ahora las promesas de Dios. Viva conforme a su palabra, no a su pensamiento, conforme a la palabra de Dios. Y Dios va a obrar poderosamente en su mente, en su corazón, transformando, cambiando, restaurando, dando todo lo que usted necesita en abundancia para que lo disfrute, hermanos, para que lo disfrute, para que lo disfrute. Gloria a Dios. Hemos venido al Evangelio y hemos encontrado una nueva vida. Y somos felices, aleluya, porque tenemos a Cristo. Entonces disfruta, hermano, las cosas que Dios nos da. Disfrútelas, porque para eso le dan abundancia. Amén. ¿Qué le parece esta mañana si oramos?
como un pueblo. Cada uno allí sabe su situación y preséntela delante de Dios. Pero como un pueblo, en unidad, en amor, vamos a decirle: Señor, creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Llena nuestra mente, nuestro corazón de tus palabras, de tus palabras. Ora, hermano, allí donde está. Levante sus manos al cielo y empiece a hablar al Señor. Dígale: Señor, en esta mañana he escuchado tu palabra, que es verdad. En esta hora he escuchado, Señor, que tú eres un Dios que da en abundancia, en abundancia, en abundancia. Quiero esa vida abundante que solo tú puedes darme. Si alguien tiene falta de gozo en esta hora, el Dios de todo gozo, que tiene abundancia, le estará derramando de ese gozo en su corazón. Si está en medio de una tribulación, el gozo del Señor se manifiesta en su vida. Gracia abundante, abundante gracia en esta mañana. Poder abundante en esta mañana para la iglesia de Cristo. Si alguien está pasando necesidad, escasez en lo material, el Señor le suplirá todo lo que le falta. Revise ahora su corazón. Si hay pecado, si hay pereza, pida perdón al cielo. Ahora, el Señor siempre recibe un corazón quebrantado, arrepentido. Y crea en el poder de Jesús, en el poder de su palabra. Aleluya. Su palabra, que es como martillo, que es como espejo, que es como faro, como lumbrera. Aleluya. Que es luz en el camino. Bendita tu palabra, Señor. Bendita tu palabra. Llena nuestra mente de tu pensamiento, Señor, de tu palabra. Que tu iglesia, Señor, sobre toda la faz de la tierra en esta hora, valore, ame tu palabra, Señor. Tus palabras, Señor, transforman el corazón, la mente. Que podamos conocerla, podamos atesorar esta palabra, memorizarla, recordarla, repetirla, para que ella siga transformando nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ser como Jesús, pensar como Él, vivir como Él. Aleluya. Te adoramos, Jesús, te bendecimos en esta mañana. Oh Dios, sobre toda tu iglesia derrama ahora vida abundante. Yo creo en tu palabra. Yo creo que has venido, Señor, a darnos vida en abundancia. Oh Señor, nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, nada, ni lo presente ni lo porvenir, ni el enemigo de nuestras almas, porque vencido está, Señor, vencido está. Tú le has pisado allí la cabeza en la cruz del Calvario. No tiene parte ni arte como nosotros. Oh Señor, tú reinas en la vida de aquellos que se entregan a ti de todo corazón. Tú reinas en la familia, Señor, que invocan tu nombre. Tú reinas en la iglesia, Señor. Tú eres el rey, Señor. No tenemos de quién temer. Oh Señor, porque tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros cual poderoso gigante. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Exalte a Cristo en esta mañana. Dele toda honra, toda gloria, todo honor. Oh Jesús, te adoramos, te bendecimos. Te exaltamos, Señor.